Bueno, hermanos, continuamos. Antes de pasar a las funciones del sacerdocio, estuvimos hablando de el sacrificio de paz, ¿sí? Y estuvimos hablando de la oblación, ¿sí? Quiero, antes de pasar a lo que es las funciones de los sacerdotes, quiero que veamos el sacrificio de paz, ¿sí? Bueno, dijimos que era una ofrenda voluntaria, y bueno, el sacrificio por el pecado, que habla el capítulo 4. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia y por error. Incluso falta tales como rehusar o testificar contra un criminal delante de un tribunal o jurar a la ligera. Había diferentes grados en los sacrificios según las características de la persona que lo ofrecía. Aunque Dios exige la misma santidad en todos, no todos tienen la misma luz y responsabilidad. El sumo sacerdote o la congregación tenía que ofrecer un becerro, el animal más costoso. El gobernante ofrecía un macho cabrío y una persona del pueblo meramente una cabrita o corderita. Los pobres ofrecían 2 tórtalas o pichones y los más pobres una medida de harina que era quemada sobre el altar. También el rito variaba según el rango de la persona que ofrecía el sacrificio, ¿sí? Entonces, en el caso del sacrificio por el sumo sacerdote o la congregación, se rociaba la sangre 7 veces ante el velo en el lugar santo del tabernáculo. Pero en el caso de una persona del pueblo, el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, el lugar más visible. Era como dijo Jehová en la Pascua: veré la sangre y pasaré de vosotros. Amén. Como el sacrificio por el pecado tenía el propósito de expiar la falta, no se permitía al oferente comer la carne del animal en este caso, pero sí se daba al sacerdote oficiante una porción por su ministerio. Después tenemos el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones, que habla el capítulo 5. Aunque esta ofrenda es muy semejante al sacrificio por el pecado, se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o del prójimo, tales como el descuido en el diezmo, en diezmar, en pecados relacionados con la propiedad ajena y robo. El ofensor que quería ser perdonado confesaba en restitución al defraudado y añadiendo a eso una 1/5 parte más como multa sacada de sus posesiones, ¿sí? Entonces, el sistema de sacrificios no quitaba el pecado realmente, porque dice el libro de Hebreos, mi hermano, en el capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo mal. Amén. Entonces, lo que hizo el sistema de sacrificio fue preparar la mente de los hebreos para entender las ideas de la expiación y de la redención. Ahora sí vamos al tema del sacerdocio, ¿sí? Vamos a ver, estuvimos hablando que Dios había elegido, ¿sí? Dios nombró a Aarón y a sus hijos para formar parte del sacerdocio. El jefe de cada familia, el primogénito, desempeñaba, eso era antes en el libro de Éxodo, desempeñaba el papel de sacerdote familiar, pero ahora Dios eligió a Aarón, ¿sí? Y eligió también a sus hijos para que sean parte de los sacerdotes. La vocación sacerdotal era hereditaria, así los sacerdotes podían transmitir a sus hijos las detalladas leyes relacionadas con el culto y las numerosas reglas a que vivían sujetos los sacerdotes a fin de conservar la pureza legal que les permitiera acercarse a Dios. El sumo sacerdote era el sacerdote más importante. Solo él entraba una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados de la nación Israel. Solo él llevaba el pectoral con los nombres de las tribus y actuaba como mediador entre la nación y Dios. Solo él tenía derecho de consultar a Jehová mediante el Urim y el Tumim, ¿sí? Si bien el sacerdote era en algunos aspectos prefigura al creyente, el sumo sacerdote simboliza a Jesucristo. Les voy a mostrar, mis hermanos, esta imagen para que ustedes puedan verlo, a ver si se puede apreciar
allí, ¿sí? De la vestimenta que usaban los sacerdotes, ¿sí? ¿Ven allí? ¿Sí? Esta en la imagen, ¿sí? De la vestimenta que llevaban los sacerdotes. En realidad, esta es la del sumo sacerdote, perdón. El sumo sacerdote porque tenemos el pectoral, ¿sí? El pectoral solamente lo usaba el sumo sacerdote, que eran las piedritas del urín y del tumín que ellos utilizaban para, que consultaban para dar el mensaje de parte de Dios. Bien, vamos a ver cuáles eran los requisitos de los sacerdotes. Los requisitos eran la santidad, en primer lugar. Tenían que ser un hombre sin defecto físico. Dice en el Levítico capítulo 21, versos 16 al 21, que el sacerdote no tenía que tener defecto físico. La santidad divina exige en quienes se acercan a Dios un estado habitual de pureza, incompatible con la vida común de los hombres, ¿sí? Las vestiduras de los sacerdotes fueron hechas del mejor lino fino y eran de obra primorosa, para que los sacerdotes estuvieran vestidos con dignidad y hermosura. Todos los sacerdotes llevaban una túnica blanca que les recordaba su deber de llevar una vida limpia y santa delante de Dios, ¿sí? También llevaban un calzón, una faja y una mitra de lino fino. Además, el sacerdote llevaba varias vestiduras especiales. Encima de la túnica llevaba un manto azul que se extendía del cuello hasta por debajo de las rodillas. Las orlas del manto estaban adornadas con campanillas de oros y granadas azules que se alternaban. Como la granada tiene muchas semillas, se la considera símbolo de una vida fructífera. Las campanillas de oro anunciaban los movimientos del sumo sacerdote a la congregación afuera del tabernáculo en el día de la expiación. Así sabían que él no había muerto al entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Porque él llevaba una campanilla y ellos, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, sabían si se había muerto o no. Era la campanilla sonaba, si quedó tendido allí, ellos podían saber si estaba vivo o no. Cada piedra tenía grabados 6 de los nombres de las tribus de Israel, ¿sí? El efod era una especie de corcelete sujeto por un ceñidor y hombrera. Estaba hecho de lino, los colores oro, azul y púrpura y escarlata. 2 piedras de ónice iban puestas sobre las hombreras del efod. Así el sumo sacerdote representaba a todo Israel en el ministerio de la mediación. Sobre el efod, por delante se colocaba el pectoral, que era una bolsa cuadrada de aproximadamente 20 centímetros, y era la parte más magnífica y mística de la vestidura sacerdotal. Llevaba delante 12 piedras de distintas clases y colores. Cada piedra preciosa tenía el nombre de una de las tribus de Israel, y así que el sumo sacerdote llevaba sus nombres a la vez sobre los hombros, la parte del cuerpo, la que representa la fuerza, y en el pectoral, sobre su corazón, el órgano que representa la reflexión y el amor, ¿sí? Sobre todo, es una imagen de nuestro gran intercesor en el cielo, cuyas manos están esculpidos nuestros nombres. En Isaías capítulo 49, verso 16 dice que Dios nos tiene esculpido en sus manos. Y justamente esto representaba el sacerdote. El sumo sacerdote tenía allí los nombres de cada una de las tribus, así como cada uno de nosotros estamos esculpidos en las manos de nuestro Dios. El sumo sacerdote llevaba dentro del pectoral los urim y tumim, que significaban luces y perfecciones. Se empleaban para consultar a Dios. Según se cree, eran 2 piedritas, una indicando una respuesta negativa y la otra una respuesta positiva. No se sabe cómo se usaban, pero es probable que eran sacadas o echadas al azar. Como vemos, a veces se hacía la consulta proponiendo una alternativa: haré esto o haré aquello. Y según salieron los urim y tumim, y se interpretaba la respuesta, ¿sí? En el turbante del sumo sacerdote estaba colocada una lámina de oro con las palabras santidad a Jehová. Así que bueno, las vestiduras manifestaban la dignidad
de la mediación sacerdotal, ¿sí? Y también la hermosura en el culto mediante la armonización de las magníficas vestiduras con los colores del santuario. El sostén de los sacerdotes. Los sacerdotes recibieron 13 de las 48 ciudades que fueron dadas a los levitas. Ni los levitas ni los sacerdotes recibieron terreno cuando Josué repartió la tierra en Canaán, ¿sí? Porque Dios había de ser su parte, y heredad. Los levitas que cuidaban del tabernáculo y lo llevaban, recibían los diezmos de las otras tribus. A su vez daban sus diezmos a los sacerdotes. Además, los sacerdotes recibían la carne de ciertos sacrificios, las primicias, lo consagrado de los votos y los primogénitos de los animales. Así se sostenían bien, pero a la vez no tan abundantemente como los sacerdotes de ciertas naciones paganas. Así que vemos allí cómo se sostenían, ¿sí? Vamos a ver la consagración de los sacerdotes. La ceremonia en que se consagraban los sacerdotes se celebraba en presencia de todo el pueblo. Moisés ministraba como sacerdote itinerante y oficiante. Todos los detalles de la ceremonia señalan la trascendencia de Dios. Sí, Él está con su pueblo, pero ellos no deben tratarlo con familiaridad. Solamente pueden acercarse a Él por los medios que Él prescribe. El pecado impide a los hombres acercarse a su presencia. En una ceremonia impresionante y muy bien preparada, Aarón y sus hijos fueron ordenados para el sacerdocio. El lavamiento, fueron sometidos a un baño completo que simboliza la purificación interna sin la cual nadie puede acercarse a Dios ni servir en las cosas sagradas, ¿sí? Miren la importancia, primero el lavado, ¿sí? El lavamiento completo, porque no cualquiera puede entrar al lugar santísimo, no cualquiera puede servir a Dios, si bien hoy vemos todo lo contrario en otros lugares o en los medios alrededor nuestro, pero que el Señor nos ayude a mantener esa consagración para poder estar en el altar, para poder estar en las cosas sagradas de Dios, porque esto es santo, esto es puro y esto es lo que agrada a Dios. La entrega de las vestiduras sagradas, ¿sí? Primero Aarón, el sumo sacerdote, fue ataviado con las vestiduras santas. La magnificencia de ellas indicaba la dignidad del oficio del sumo sacerdote. Las vestiduras debían inspirar, ¿sí? El respeto hacia los ministros de la religión. Los hijos de Aarón, los sacerdotes comunes, fueron vestidos con vestiduras blancas que representaban las acciones justas de los santos. Luego tenemos el ungimiento de Aarón y de sus hijos, ¿sí? El aceite de la santa unción, que era un ungüento superior, aromático y precioso. La unción del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos. Luego los sacrificios de consagración, las ofrendas fueron de casi todas las clases nombradas por Dios. La ofrenda por el pecado, el becerro de la expiación, el carnero del holocausto, la ofrenda de paz. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre los animales ofrecidos en sacrificio, indicando así que ellos se ofrecían a Dios. Y luego tenemos la fiesta del sacrificio. Esta puso fin a la ceremonia, encerraba 3 significados: que los sacerdotes habían entrado en una relación muy íntima con Dios, que la fuerza para cumplir los deberes de su oficio le era dada por aquel a quien servían, ¿sí? Pues comían de su altar, y que la fiesta era una acción de gracia por haberlos puesto en su servicio tan santo y exaltado, ¿sí? Ahí se consagraba a los sacerdotes. Esta consagración duró 7 días. Durante este periodo de observación, cada día los mismos ritos de sacrificios que el primero. De esta manera toda la congregación podía comprender cuán santo es Dios y que fue Él mismo quien instituyó este orden sacerdotal. Amén. En el capítulo 10 podemos ver la irreverencia de 2 sacerdotes, que fueron Nadab y Abiú, ¿sí? ¿De qué naturaleza fue el pecado de estos 2 hijos de Aarón? Parece que encendieron sus incensarios no con fuego del altar de holocausto, sino con fuego común. Quisieron presentar delante de Dios fuego común, ¿sí? Debieron haber tomado fuego del altar, pues este fue enviado por Dios,
y posiblemente habría envidia y rivalidad entre ellos porque ambos jóvenes ofrecieron incienso simultáneamente. Y el sumo sacerdote o un sacerdote común podía ofrecerlo, pero parece que no se permitían que los dos oficiaran juntos. Demostraron descuido de las indicaciones tocante al culto y además fueron irreverentes y presunción, y además de irreverencia y presunción al hacer lo que bien a ellos les parecía. Si ellos lo consideraron bien y lo presentaron, ¿sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 10 y usted lo puede leer. Tenemos ahí claramente el pecado de Nadab y Abiú. ¿Y cuál fue el castigo? El castigo fue demasiado severo, podríamos decir. Los sacerdotes acababan de ser investidos con la autoridad sacerdotal y de presenciar la gloria de Dios. Si descuidaron las instrucciones de Dios al principio, ¿qué harían en el futuro? Entonces, siendo sacerdotes, debieron haber sido más responsables. Y su acto involucró a toda la nación. Era muy joven y se acababa de inaugurar la dispensación del antiguo pacto. Israel necesitaba aprender que Dios es santo, ¿sí? Y que se debe presentar delante de Dios con santidad. La iglesia primitiva también tuvo que aprender la misma lección, mis hermanos. Y a esa lección la vemos en el caso de Ananías y Zafira, cuando mintieron al apóstol. Usted se acuerda de esa historia la puede ver en el libro de Hechos, cuando inicia la iglesia primitiva. Cómo ellos mintieron al Espíritu Santo y fueron castigados, fueron muertos. De la misma manera, lo que Dios les estaba estableciendo era que estas cosas son sagradas, estas cosas son santas, por lo tanto debemos hacerlo con temor e irreverencia delante del Señor. Que el Señor les bendiga y continuamos la siguiente clase.